Bien, chicos, buenos días, buenos días. Vamos entonces a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy que tiene que ver con los polígonos. Vamos a trabajar entonces los polígonos y sus propiedades. Ese es el tema que nos corresponde para el día de hoy. Entonces bien, acá tenemos, primero que todo tenemos que saber, y creo que ya lo habíamos visto anteriormente, que un polígono es una figura geométrica cerrada, que es una figura plana, ¿okay? Que tiene vértices, que tiene lados y que tiene ángulos. Por lo tanto, entonces, los polígonos tienen elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Tiene vértices, tiene ángulos y tiene lados, ¿no? Entonces tenemos que los polígonos tienen vértices, lados y ángulos internos. Ojo, pero no es lo único que tienen, también tienen ángulos externos. Y aquí en esta diapositiva no me están saliendo algunas cositas como por ejemplo, si yo deseo calcular, ¿verdad?, el valor de un ángulo interno, entonces yo tengo que utilizar una pequeña fórmula. Es así, ángulo interno será igual, voy a anotar esta fórmula por acá para que ustedes la puedan copiar en su cuaderno, porque en la diapositiva no está y en el libro tampoco está. ¿Ok? Entonces quiero que escriban esta fórmula porque no está en el libro. El ángulo interno será igual a 180 multiplicado por el número de lados que tiene el polígono, menos 2. Todo esto dividido entre el número de lados del polígono. Entonces, si yo deseo calcular un ángulo interno, el ángulo interno es igual a 180 multiplicado por el número de lados que tiene el polígono, menos 2, dividido entre el número de lados. Y si quiero conocer, y esa fórmula también la deben de anotar porque no está en el libro, la suma de los ángulos internos de un polígono, eso será igual a 180 multiplicado por el número de lados menos 2, ¿ok? Menos 2. Eso es si quiero conocer la suma de los ángulos internos de un polígono. Otra fórmula que debo de conocer tiene que ser esta. Número de diagonales, porque los polígonos, dentro de ellos se pueden trazar diagonales, ¿ok? Y las diagonales también tienen una fórmula que va a ser el número de lados multiplicado por el número de lado menos 3 dividido entre 2. Esta es la fórmula para calcular el número de diagonales, ¿ok? Falta una formulita más, la voy a tratar de escribir por acá arriba. La fórmula que me falta tiene que ver con el ángulo central. El ángulo central será igual a 360 grados entre
el número de lados que posee el polígono. Bien, básicamente esas son las fórmulas que realmente se requieren para poder trabajar acá en los polígonos. Entonces, bueno, ya habiendo colocado esta fórmula por acá, sigamos hablando entonces de los polígonos. Yo decía que los polígonos tienen diagonales, ¿no? Era algo que les decía ahorita por acá, por eso coloqué el número de diagonales. Yo en un polígono puedo trazar diagonales. ¿Y qué son las diagonales? Una línea que une un vértice con otro, ¿okay? Pero que no es un lado del polígono. Sencillamente son líneas que unen los vértices, pero que no son lados del polígono, ¿no? Entonces, fíjense que en un polígono usted puede tener muchas diagonales y para eso utilizamos entonces la fórmula. Mira, de un mismo vértice ya tengo 2 diagonales, ya tengo 3 diagonales en un solo vértice. Entonces, para no tener que trazar todos estos vértices, uno utiliza la fórmula del número de diagonales. Ahora, los polígonos se pueden clasificar en triángulos y cuadriláteros. El triángulo es un polígono cerrado, plano, que tiene 3 lados, que tiene 3 vértices y que tiene 3 ángulos. Ahora, lo otro importante que tenemos que saber en el triángulo es que la suma de los 3 ángulos internos, que en este caso están denotados como A, B y Q, me tiene que dar 180 grados. Pero también hay otra cosita importante allí, y es que la suma de los dos ángulos internos, en este caso A y B, me da el ángulo externo, en este caso llamado X. Entonces, ¿qué tengo que recordar del triángulo? La suma de los 3 ángulos internos me da cuadriláteros. Vamos con los cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura cerrada plana que tiene 4 lados, que tiene 4 vértices y que tiene 4 ángulos. Ahora, ¿qué se cumple en el cuadrilátero? En el cuadrilátero se cumple lo siguiente. Me dice que la suma de los 4 ángulos internos que los estoy marcando allí, ¿verdad? La suma de esos 4 ángulos internos me tiene que dar 360 grados. Ah, profesor, ¿y de dónde sale eso? Ok, yo les voy a explicar brevemente acá por qué es así. Miren. Hagamos una pequeña demostración acá. Si yo trazo una diagonal aquí, observen que de este lado tengo un triángulo, ¿verdad que sí? Y tengo 3 ángulos acá. Y la suma de los 3 ángulos me tiene que dar 180 grados. Pero de este lado también tengo un triángulo. Y tengo también 3 ángulos. Y estos 3 ángulos me tienen que dar 180 grados. Es decir, que en el cuadrilátero es la unión de 2 triángulos. Y si los ángulos internos de un triángulo son 180, más el otro triángulo que son 180, en total obtengo 360. De ahí es que decimos que los cuadriláteros, la suma de sus ángulos internos es 360 grados. También tenemos por acá la clasificación de los triángulos.
Dentro de los triángulos, según la medida de sus lados, se clasifican en equilátero, si tiene sus tres lados iguales, isósceles, si tiene dos lados iguales y uno distinto. Y el triángulo escaleno, que tiene todos sus lados diferentes. Y dentro de los cuadriláteros tenemos el paralelogramo, que es aquel que tiene dos pares de lados paralelos. Tenemos el trapecio y los trapezoides. Bien, entonces esta es toda la parte teórica del tema de polígonos. Ahora quiero que pasemos a responder unas preguntas que tienen en su libro de actividades de la página 79. ¿Y qué me dice? Dice, indica si es verdadero una V o falso una F. La primera pregunta me dice, el pentágono tiene 5 diagonales. El pentágono tiene 5 diagonales. Y quiero que coloquen allí como respuesta a esto de que es verdadero. El pentágono sí tiene 5 diagonales. ¿Y por qué lo sé? A ver, les voy a explicar por qué el pentágono tiene 5 diagonales. Yo les escribí hace un momento una fórmula para calcular el número de diagonales de un polígono. Y era esta de acá. Número de diagonales iba a ser igual a n, o sea, el número de lados, multiplicado por n menos 3, dividido entre 2. Ahora, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Fácil, tiene 5 lados. Por lo tanto, en este caso el valor de n es 5. Si yo sustituyo a n por 5, la fórmula me va a quedar de esta manera. Me quedaría 5 por 5 menos 3 entre 2. A ver, simplificando me estaría quedando 5, y aquí digo 5 menos 3 me da 2, es decir, 5 por 2 entre 2. Y aquí puedo simplificar, 2 con 2 se simplifica y me queda 5. Por lo tanto, el número de diagonales que tiene un pentágono son 5 diagonales. Por eso es que decimos que la primera es verdadera. Voy con la segunda, me dice, el cuadrilátero tiene 2 diagonales. Un cuadrilátero tiene 2 diagonales. Mira, también es verdadero. Un cuadrilátero solamente tiene 2 diagonales. ¿Ok? Verdadero entonces. La tercera me dice, el triángulo tiene una diagonal. Mira, eso es falso. Los triángulos no tienen diagonales. ¿Ok? Entonces esa es falsa, porque los triángulos no tienen diagonales. Y por último me dice, el nonágono tiene 8 vértices. Un nonágono es un polígono que tiene 9 lados. Y por tener 9 lados, tiene que tener 9 vértices. Por lo tanto, la respuesta es falsa. El nonágono tiene 8 vértices. Eso es falso. Bien, chicos, hasta acá entonces. Espero que con esta explicación podamos resolver el resto de los ejercicios de tu libro de actividades.